A las exactas 03:12 horas del 7 de febrero de 2026, el Mar Rojo se convirtió en la trampa más sofisticada que ningún almirante americano había visto jamás. El USS Gravely de DG-107, un destructor de la clase Arleigh Burke asignado al grupo de ataque del portaaviones USS Harry S. Truman, navegaba a 14 nudos en aguas internacionales a 190 millas náuticas al suroeste del estrecho de Bab el-Mandeb. La tripulación de 280 hombres llevaba 36 horas ejecutando operaciones de interdicción marítima bajo el operativo Iron Trident, una misión clasificada diseñada para cortar el flujo de armas iraníes hacia los rebeldes hutíes en Yemen. El sistema de combate Aegis Baseline 9 del Gravely monitorizaba sin interrupciones una zona de 500 kilómetros cuadrados. El radar de fase AN/SPY-6 no mostraba amenazas aéreas. El sonar de arrastre AN/SQR-19 reportaba aguas en silencio. El enlace de datos Link 16 conectaba al destructor con dos fragatas aliadas, un avión de patrulla P-8A Poseidon y un satélite de reconocimiento KH-11 que barría el área cada 43 minutos. Todo indicaba que la noche iba a ser rutinaria. No lo era, porque a 34 millas náuticas al este del Gravely, entre una flotilla de 22 embarcaciones pesqueras que llevaban 4 días faenando en las mismas coordenadas, algo había cambiado exactamente 3 minutos antes. A las 03:09 horas, 6 de esos barcos pesqueros habían apagado silenciosamente sus sistemas AIS de identificación automática, no todos a la vez, lo que hubiera activado las alarmas en la pantalla táctica del Gravely, uno cada 28 segundos, en un orden calculado para que el operador de vigilancia de superficie del destructor lo interpretara como simples fallos de equipo en embarcaciones civiles de baja tecnología. No eran fallos, era la primera fase de la operación Shahed-e-Daria, Mártir del Mar, el protocolo ofensivo más ambicioso jamás diseñado por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para negar el acceso marítimo americano en el Mar Rojo. Para comprender por qué Irán apostó todo esta noche, hay que retroceder 8 meses. En junio de 2025, la inteligencia de la Guardia Revolucionaria completó el análisis más exhaustivo jamás realizado sobre las vulnerabilidades operativas de un grupo de ataque de portaaviones americano en aguas restringidas. El informe, cuya existencia reveló posteriormente el Mossad israelí, concluía algo que los almirantes en Teherán llevaban años esperando confirmar. El sistema Aegis, a pesar de su reputación de invencibilidad, tiene una ventana de vulnerabilidad específica cuando opera simultáneamente contra amenazas aéreas de baja altura, amenazas submarinas en aguas poco profundas y ataques al espectro electromagnético. No porque el sistema sea deficiente, sino porque los tres dominios juntos, atacados en la secuencia correcta y con el timing exacto, consumen más capacidad de procesamiento del que el sistema puede gestionar sin priorizar unas amenazas sobre otras. Irán había pasado 8 meses aprendiendo esa secuencia. Esta noche, iban a ejecutarla. ¿Crees que el USS Gravely puede sobrevivir a una trampa diseñada durante 8 meses específicamente para destruirlo? Comenta uno si crees que la Marina Americana tiene respuesta para esto, porque lo que va a pasar en los próximos 22 minutos va a cambiar para siempre la doctrina naval del siglo XXI. A las 03:12:07, el buque nodriza iraní, el Shahid Nasseri, registrado oficialmente como buque de apoyo pesquero con bandera de Omán, activó su sistema de comunicaciones de emergencia y transmitió una ráfaga electromagnética de 0,3 segundos hacia Yemen. No era un mensaje de voz, era un código de activación. A 340 kilómetros al nordeste, en las colinas pedregosas de la provincia yemení de Haya, 3 lanzadores móviles hutíes del tipo MRBM, operados por asesores técnicos de la Guardia Revolucionaria iraní, recibieron la señal y comenzaron el protocolo de cuenta atrás. Los misiles eran versiones modificadas del Nur antinave, un derivado iraní del C-82 chino con mejoras de guía terminal activa que permiten una corrección de trayectoria en los últimos 12 kilómetros de vuelo, basada en la firma térmica del objetivo. Cada misil pesaba 715 kilogramos. Cada ojiva portaba 165 kilogramos de explosivo de fragmentación direccional. A Mach 0,9 podían cubrir los 340 kilómetros hasta el Gravely en 22 minutos. Pero los misiles no eran el
el problema principal, eran el ruido de fondo. La amenaza real llegó desde abajo. El Mar Rojo, en el sector comprendido entre el estrecho de Bab el-Mandeb y la latitud 15 grados norte, tiene una profundidad media de apenas 310 metros. En amplias zonas al este no supera los 120 metros. Para un destructor americano diseñado para operar en océano abierto, ese ambiente submarino es incómodo. Para el sonar de arrastre, las condiciones de agua poco profunda generan reverberación de fondo que enmascara contactos reales. Para el AN/S QQ-89, cada irregularidad del fondo marino rebota señales acústicas que el sistema debe filtrar continuamente para separar el ruido ambiental de una amenaza real. Los iraníes lo sabían y habían construido un arma específicamente para ese ambiente. El submarino de bolsillo clase Gadir es una de las plataformas más infravaloradas y más peligrosas del arsenal de la Guardia Revolucionaria Naval. Con un desplazamiento de apenas 120 toneladas en inmersión y una eslora de 29 metros, el Gadir está diseñado para operar en aguas costeras y semicosteras con profundidades de entre 25 y 150 metros. Sus dos tubos de torpedos de 533 milímetros pueden lanzar torpedos ET-92, una copia iraní del torpedo eléctrico chino Yu-4 con seeker acústico activo pasivo mejorado. No son los torpedos más sofisticados del mundo, pero a 60 metros de profundidad, en el fondo rugoso y ruidoso del Mar Rojo, el sonar de arrastre del Gravely tiene que filtrar 180 falsas alarmas por hora para encontrar una firma acústica real. En este momento, había 2 submarinos Gadir en el agua. Habían entrado en la zona de operaciones hace 6 días, escondidos bajo la sombra acústica de un buque portacontenedores de 45.000 toneladas que transitó el estrecho de Bab el-Mandeb el día 1 de febrero. Llevaban 6 días moviéndose a 2 nudos, sin encender sus motores diésel más de 20 minutos al día, recargando baterías durante las horas de mayor tráfico marítimo para enmascarar su firma eléctrica entre el ruido de los cargueros comerciales. El operador de sonar del Gravely había registrado ambos contactos como probable biológico, ruido de cetáceos, en 3 turnos consecutivos. El sistema Aegis los había catalogado automáticamente como Non-Threat Biologics y los había marcado en gris en la pantalla de gestión de contactos. A las 03:12:15, los 2 Gadir activaron sus baterías principales y aceleraron a 8 nudos en dirección al Gravely. Al mismo tiempo, y esto es lo que hace que la operación Shahed-e-Daria sea genuinamente diferente a todo lo que Irán había intentado antes, el Shahid Nasseri activó su segundo sistema. No un arma convencional, algo peor. El GESA EW-3000 es un sistema de guerra electrónica embarcado desarrollado por la Organización de Industrias Aeroespaciales de Irán con asistencia técnica rusa documentada desde 2023. Genera interferencia de barrera multibanda en el espectro comprendido entre 1 GHz y 18 GHz, cubriendo los rangos operativos de los radares de búsqueda de aire, los sistemas de gestión de fuego, los datalinks militares y los receptores GPS militares simultáneamente. No es un jammer omnidireccional, es un sistema de interferencia dirigida capaz de concentrar su potencia en un cono de 45 grados de apertura, con suficiente densidad espectral para saturar los receptores del AN/SPI-6 del Gravely y reducir su rango de detección efectiva contra objetivos de baja sección de radar en un 73%. 73%. A las 03:12:19, en la pantalla del oficial de acción táctica del USS Gravely, el mundo se detuvo. Las pantallas parpadearon. El radar mostró 340 contactos fantasmas simultáneamente en todos los sectores. El Link 16 perdió sincronización con las fragatas aliadas. El receptor GPS militar comenzó a reportar una posición 1,4 millas náuticas al noroeste de la posición real del buque. Y en ese momento exacto, el radar de la plataforma identificó algo real en medio del caos. 3 firmas de calor ascendiendo desde Yemen. Los misiles Nur estaban en el aire. ¡Vampiro! 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 3 contactos entrantes, marcador Yemen, velocidad Mach 0,9, tiempo de impacto estimado 22 minutos. La voz del operador de radar cortó el ruido de las alarmas que llenaban el centro de información de combate del Gravely como un martillo sobre cristal. El comandante del barco, el capitán de navío David Ashworth, llegó corriendo a su puesto de combate con el café todavía en la mano. Lo que vio en las pantallas le heló
heló la sangre. 3 misiles entrantes en el sector este, 2 posibles contactos submarinos que el sistema Aegis ahora clasificaba frenéticamente entre biológico y probable amenaza, mientras los Gadir aceleraban y generaban una firma acústica que ya no podía confundirse con ballenas. Y encima de todo, un manto de interferencia electromagnética que convertía su radar en un instrumento que mostraba fantasmas en todas las direcciones, menos en aquellas donde realmente necesitaba ver. El Gravely estaba siendo atacado en 3 dominios al mismo tiempo: aire, mar, espectro electromagnético, exactamente como Irán había planeado. Ashworth tenía 90 segundos para tomar la decisión más importante de su carrera. Si lanzaba sus SM-2 contra los misiles Nur, agotaría entre 6 y 9 interceptores de su cargamento de 96 misiles en el VLS. Manejable. Pero con el radar degradado por el jammer, cada SM-2 tendría que confiar casi exclusivamente en su seeker activo terminal, reduciendo la probabilidad de impacto del 92% nominal al estimado 61%. En la práctica, necesitaría lanzar el doble de misiles para garantizar la intercepción. Si priorizaba la amenaza submarina y lanzaba cohetes antisubmarino RUM 139 VLAS Rock, perdería capacidad interceptora justo cuando los Nur estaban en fase terminal. Si intentaba atacar el buque nodriza para destruir el jammer, primero tenía que encontrarlo entre 22 embarcaciones pesqueras en una pantalla de radar llena de interferencias. No podía hacer las 3 cosas al mismo tiempo, y Irán lo sabía. Lo que Irán no sabía es que el USS Gravely no estaba solo, de una manera que no aparecía en ningún registro de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria. A 22.000 pies de altitud, completamente en silencio de emisiones EMCON, un EA-18G Growler del escuadrón BAQ-141 Shadowhawks llevaba 47 minutos siguiendo la firma del Shahid Nasseri desde que los analistas del grupo de ataque detectaron el comportamiento anómalo del buque 3 horas antes. El Growler no había transmitido nada, no había activado sus jammers, no había hecho absolutamente nada que pudiera alertar al Shahid Nasseri de que estaba siendo observado. Estaba esperando. A las 03:13:45, el Growler recibió la orden que había estado esperando. El piloto activó el POT ALQ-249 Next Generation Jammer, no en modo de interferencia de barrera, en modo de ataque dirigido de precisión, una capacidad que la Marina Americana había declarado oficialmente como en desarrollo en su última documentación pública, pero que estaba operacionalmente desplegada desde septiembre de 2025. El NGJMB en modo de ataque de precisión no inunda el espectro con ruido blanco. Identifica la frecuencia específica de operación del sistema objetivo, analiza su forma de onda y le inyecta una señal diseñada para saturar los amplificadores de potencia del transmisor enemigo como una señal en fase que el hardware no puede distinguir de su propia señal de retorno. En términos simples, el jammer iraní recibió su propia señal de vuelta, multiplicada por 400. Los amplificadores de potencia del EW3000 a bordo del Shahid Nasseri fundieron sus transistores de estado sólido en 0,8 segundos. A las 03:13:46, el manto de interferencia sobre el USS Gravely desapareció. Las pantallas del Aegis volvieron a la vida. Los 340 contactos fantasmas se borraron. El Link 16 resincronizó con las fragatas aliadas en 2,3 segundos. El GPS recuperó la señal verdadera y en el radar limpio del AN/SPY6, el operador del Gravely tuvo por primera vez la imagen completa de lo que tenía enfrente. Era peor de lo que pensaba. 6 embarcaciones pesqueras se habían reposicionado mientras el jammer estaba activo, formando un arco que bloqueaba el corredor de retirada del destructor hacia el noroeste. Los 2 submarinos Gadir estaban a 4,2 y 5,8 millas náuticas respectivamente, aproximándose a 8 nudos. Y los 3 misiles Nur estaban a 17 minutos de impacto, volando a 50 metros de altitud sobre las olas en modo de evasión terminal. Pero Ashworth ya tenía su solución. Aegis en modo Engage Auto. Lanzar SM-2 en salva doble contra contactos aéreos. ASROC contra contactos submarinos. Ordenen al Growler atacar el Shahid Nasseri con HARM. ¡Ahora! Las órdenes salieron en 4 segundos. Desde los tubos del VLS, 6 misiles SM-2 Block I, I y C salieron disparados en pares hacia los 3 Nur entrantes, dejando columnas de humo blanco contra el cielo negro del Mar Rojo.
Al mismo tiempo, dos cohetes RUM-139 BL ASROC abandonaron sus celdas de lanzamiento, ascendieron en arco sobre el mar y comenzaron su descenso hacia los Gadir, cada uno portando un torpedo MK-54 Mod 2 ligero, que se liberaría a 300 metros sobre la superficie del agua y caería en paracaídas al punto de inmersión calculado. A 22.000 pies, el EA-18G Growler viró al nordeste y liberó un misil AGM-88 EAA-RGM, una antirradiación de nueva generación que busca emisiones de radar y electrónica activa. El Shahid Nasseri, a pesar de haber perdido su jammer, todavía tenía activo su radar de navegación y su sistema de comunicaciones de emergencia. Para el AARGM, eso era suficiente. ¿Crees que 6 SM-2 pueden interceptar 3 misiles NUR con radar degradado? ¿Pueden 2 torpedos MK-54 encontrar 2 submarinos en el fondo ruidoso del Mar Rojo? Comenta tu predicción, porque la respuesta te va a sorprender. A las 0:31:440, el primer par de SM-2 alcanzó al NUR de la derecha. El sistema de guía semiactiva del SM-2 había adquirido el objetivo a 28 kilómetros de distancia, pasando el control terminal al seeker activo del misil a 8 kilómetros. El NUR, en fase de maniobra evasiva terminal, ejecutó una S-curve programada diseñada para superar los tiempos de respuesta de los misiles interceptores de generación anterior. Contra un SM-2 Block IIIA, la maniobra podría haber funcionado. Contra el Block IIIC, con actualización de software 2024, que había incorporado un algoritmo predictivo de trayectoria evasiva basado en el análisis de 847 pruebas de fuego reales, la maniobra simplemente aceleró el cálculo de intercepción. El primer NUR estalló a 4,2 kilómetros del Gravely. El segundo SM-2 falló su objetivo. El NUR central ejecutó una maniobra de picado de último segundo a 15 metros sobre las olas que llevó al interceptor a pasar por encima y se alejó sin detonar. El tercer NUR, el del extremo izquierdo, fue golpeado limpiamente por el tercer par de SM-2 a 11 kilómetros de distancia. Resultado: 2 de 3 NUR derribados, uno en vuelo activo, a 14 minutos del Gravely. Imposible de atacar con los SM-2 restantes porque el Gravely había agotado todos sus interceptores asignados a ese sector. El NUR superviviente era ahora el problema de otra persona, o de ninguna persona, lo que resultó ser lo mismo, porque en ese momento sobre las colinas de Haya, un sistema que Irán no sabía que existía entró en acción. El SGM-109G, conocido informalmente como Tomahawk cazador de tierra, había sido lanzado desde un submarino de la clase Virginia posicionado en el mar Arábigo 40 minutos antes, cuando los satélites KH-11 identificaron la activación de los lanzadores hutíes. El misil había sobrevolado el espacio aéreo de Djibouti a 60 metros de altitud y había cruzado la frontera yemení siguiendo el perfil del terreno, completamente invisible para los radares hutíes orientados al este hacia el mar. A las 03:15:17, el Tomahawk alcanzó el lanzador móvil que había disparado el NUR superviviente exactamente 5 minutos y 42 segundos después del lanzamiento del misil iraní. El lanzador desapareció en una bola de fuego naranja visible desde el pueblo más cercano a 11 kilómetros de distancia. Con el lanzador destruido, el NUR superviviente perdió su enlace de datos de corrección de trayectoria de mitad de curso. El misil continuó volando en trayectoria balística pura hacia las últimas coordenadas de guía recibidas. Para cuando llegó al punto de impacto calculado, el USS Gravely había maniobrado 2,1 millas náuticas a babor de su posición anterior. El NUR impactó en el agua vacía y detonó sin hacer daño. El componente aéreo de la trampa iraní había fallado, pero la batalla submarina apenas comenzaba. A las 03:15:22, los torpedos MK-54 de los dos ASROC salpicaron en el agua a 400 metros de los Gadir calculados. Cada torpedo activó su sonar activo y comenzó su espiral de búsqueda descendente. El MK-54 modelo 2 en aguas poco profundas opera en modo de frecuencia dual, una frecuencia baja para penetrar la reverberación del fondo y una frecuencia alta para la discriminación de blanco en la fase terminal. En 120 metros de agua es un sistema que funciona bien, pero diseñado para operar bien no es lo mismo que operar perfectamente, y los Gadir habían tomado inmediatamente contramedidas. El Gadir Norte disparó un señuelo acústico AN4, un cilindro de 15 centímetros que genera una
firma acústica amplificada, diseñada para parecer un submarino más grande moviéndose en dirección contraria, y simultáneamente redujo su propia velocidad a un nudo, generando prácticamente cero firma acústica activa. El primer MK-54 siguió al señuelo durante 340 metros antes de que su algoritmo de discriminación lo rechazara. Para entonces, había recorrido 290 metros en la dirección equivocada. El torpedo continuó su espiral de búsqueda, pero el Gadir Norte había aprovechado esos 8 segundos para colocarse bajo una protuberancia del fondo marino que bloqueaba el sonar. El primer torpedo perdió al Gadir Norte. El segundo MK-54, dirigido contra el Gadir Sur, no falló. El Gadir Sur no tenía señuelos disponibles, solo portaba 2 por misión operativa, y ya había disparado a ambos durante el tránsito de aproximación para despistar al sonar de arrastre del Gravely. Cuando el MK-54 adquirió su firma activa, el submarino intentó una maniobra de evasión de velocidad máxima, pero 8 nudos no es suficiente para escapar de un torpedo que navega a 40. El MK-54 detonó a 6 metros de distancia del casco del Gadir Sur. La carga de 44 kilogramos de PBX N103 no partió el submarino, pero la presión del golpe de ariete hidráulico aplastó los compensadores de profundidad y rajó la unión del tubo de torpedo de babor. El Gadir Sur comenzó a hundirse de proa, sin control, hacia el fondo. Su tripulación de 18 hombres tuvo 34 segundos para activar los tanques de emergencia y colocar el submarino en posición de emergencia de superficie. Lo consiguieron, apenas. El Gadir Sur emergió a la superficie con proa hundida, visible para el radar del Gravely, visible para el helicóptero Seahawk que llegó a la escena en 4 minutos, visible para el mundo entero. Quedaba un problema. El Gadir Norte había desaparecido, y a 2,4 millas náuticas del Gravely se estaba colocando en posición de lanzamiento. El capitán del Gadir Norte, el teniente comandante Farhad Seper, era el oficial más condecorado de la flotilla de submarinos del Golfo de la Guardia Revolucionaria. Había participado en 6 operaciones en el estrecho de Hormuz. Había evadido al P-8A Poseidón americano durante una patrulla de 11 días en 2024. Era exactamente el tipo de oficial al que envías a una misión donde todo ha salido mal, pero todavía queda una oportunidad. Seper tenía 2 torpedos ET-92 cargados en tubos. Tenía al Gravely a 2.200 metros. Tenía el elemento sorpresa. Lo que no tenía era tiempo, porque a las 0:31:655 una voz habló en el canal de comunicaciones de emergencia de la Marina iraní, en persa, con el acento del sur de Teherán. Gadir 2, está siendo rastreado en tiempo real. Tienes un Mark 48 ATCAP a 900 metros de tu popa. Si abres los tubos de torpedo, el disparo de represalia será inmediato. Sube a la superficie ahora. Seper se quedó en silencio. Sus operadores de sonar empezaron a barrer frenéticamente en el sector de popa. Nada. El agua estaba limpia. Ningún contacto. Pero la voz había dicho 900 metros. Eso era demasiado específico para ser un farol. Lo que Seper no sabía, lo que la inteligencia de la Guardia Revolucionaria había fallado en detectar durante 18 meses de vigilancia, era que el USS Minnesota SSN 783, un submarino de ataque de la clase Virginia, había estado siguiendo a los 2 Gadir desde el momento en que cruzaron el estrecho de Bab el-Mandeb 6 días antes. El Minnesota operaba en el canal profundo al este del área de operaciones, siguiendo a los Gadir a través de su zona de aguas poco profundas como un pastor siguiendo ovejas desde terreno elevado. Sus arrays pasivos de alta frecuencia, diseñados específicamente para el ambiente de aguas poco profundas en las últimas versiones Block 3 de la clase Virginia, habían mantenido contacto continuo sobre ambas embarcaciones iraníes, excepto durante los 23 minutos más ruidosos del ataque de los misiles Nur. El Minnesota tenía a Seper a 847 metros. El Mark 48 ATCAP, que el operador de armas tenía listo en el tubo 1, tardaría exactamente 38 segundos en cubrir esa distancia. Seper abrió los inundadores de emergencia y empezó el ascenso. Emergió a las 0:31:844 a 1,8 millas del Gravely, con la bandera de la Guardia Revolucionaria todavía visible en el mástil del periscopio. El USS Gravely registró la superficie del Gadir Norte a las 0:31:851. 2 submarinos iraníes en superficie. 3 misiles Nur destruidos o neutralizados. El buque nodriza Shahid Nasseri, con su sistema de comunicación en llamas tras el impacto del AARGM. La fase principal de la operación Shahed Edaria había fracasado, pero había un componente que Irán no había abandonado, y si ese componente funcionaba, el resultado de toda la operación podría cambiar en los próximos 7 minutos.
porque bajo la línea de flotación del Shahid Nasseri, en la bodega de carga número 3, soldada a la estructura del barco con fijaciones que tardaban como mínimo 4 horas en cortar con herramientas industriales, había un dispositivo que los técnicos de la Organización de Industrias de Defensa iraní habían estado construyendo durante 3 años. Un generador de pulso electromagnético direccional de alta altitud, diseñado no para detonar en el aire como un HEMP clásico, sino para activarse a nivel del mar, concentrar su pulso en un cono de 45 grados de apertura y una distancia máxima de 80 kilómetros y liberar suficiente energía electromagnética en los rangos de 1 MHz a 1 GHz para saturar y potencialmente dañar de forma permanente los sistemas electrónicos no blindados de todos los buques dentro de ese radio. Dentro de ese radio estaba el USS Gravely, el USS Harry S. Truman, 2 fragatas aliadas, y el USS Minnesota operando en inmersión. Si el dispositivo detonaba, la Marina Americana perdería el control electrónico de 4 buques de combate simultáneamente en el Mar Rojo. Los técnicos del GRU ruso que habían asesorado el diseño del dispositivo calculaban una probabilidad del 67% de daños permanentes en sistemas críticos. El 33% restante preveía daños temporales recuperables en entre 48 y 72 horas. En Teherán, el coordinador de la operación había ordenado su activación a las 03:19 como protocolo de último recurso si la fase submarina fallaba. Eran las 03:18:55. El equipo de cubierta del Shahid Nasseri tenía 5 segundos para recibir la orden de detonación por el sistema de comunicaciones de respaldo. Esos 5 segundos nunca llegaron. A las 03:31:730, cuando el AARGM del Growler impactó en los sistemas de comunicación del Shahid Nasseri y la cubierta del barco quedó envuelta en humo y llamas eléctricas, el operador de radio iraní había abandonado su puesto y bajado al nivel de la bodega. La sala de comunicaciones, con sus antenas fundidas por el impacto del misil antirradiación, ya no podía recibir ninguna señal externa. El Shahid Nasseri estaba sordo, ciego y en llamas. La orden de detonación nunca llegó, pero alguien a bordo tenía autorización para detonar el dispositivo manualmente. El oficial de seguridad de la GRI, identificado posteriormente como Mayor Villan Karasi, tenía acceso al sistema de detonación manual en la bodega de carga 3. Tenía entrenamiento específico para este escenario y a las 0:31:9, mientras el barco ardía y los helicópteros americanos comenzaban a aproximarse desde el Gravely, tomó la decisión de activar el protocolo manual. Bajó 2 cubiertas hacia la bodega. No llegó, porque a las 0:31:847, 4 minutos antes de lo que cualquier escala de tiempo iraní contemplaba como posible, 2 helicópteros MH-60S Nighthawk del Escuadrón de Apoyo de Combate Helicoportado HSC-7 se habían colocado en posición de abordaje sobre el Shahid Nasseri, y desde cada helicóptero, 8 operadores del SEAL Team 6 se lanzaban por los cables de descenso rápido hacia la cubierta en llamas del buque. La inteligencia del grupo de ataque había identificado al Shahid Nasseri como el nodo central de la operación 1 hora y 40 minutos antes del primer disparo. Había un plan de abordaje preparado. Había un equipo de asalto en posición desde las 0:24 horas y 77 minutos. Lo único que se había esperado era el momento en que el buque estuviera suficientemente degradado para que un abordaje fuera viable sin convertirse en una operación suicida. El impacto del AARGM había dado ese momento. Los 16 SEALs tomaron la cubierta en 28 segundos, neutralizando los 3 guardias de la GRI que intentaron resistir. El equipo Alfa se dirigió directamente al puente de mando. El equipo Bravo bajó hacia las bodegas. El mayor Karasi tenía la mano sobre el panel de detonación manual cuando la carga de breaching del equipo Bravo voló la puerta de la bodega y 4 hombres con visión nocturna y silenciadores entraron en el espacio. Se detuvo. Hubo 3 segundos de silencio absoluto en la bodega, iluminada únicamente por la luz roja de emergencia y las linternas tácticas de los SEAL. El mayor Karasi levantó las manos. A las 03:27:15, el equipo Bravo reportó al Gravely: bodega asegurada, dispositivo intacto, personal detenido. El capitán Ashworth exhaló por primera vez en 38 minutos. Lo que siguió no fue una victoria que Teherán pudiera ignorar o minimizar. Las imágenes captadas por los drones de reconocimiento y los helicópteros del grupo de ataque mostraron a los 2 Gadir en superficie, sus tripulaciones en cubierta. Mostraron el Shahid Nasseri en llamas, con la bandera de Omán todavía visible sobre una embarcación que resultó ser un activo de inteligencia iraní. Mostraron a los SEALs extrayendo el dispositivo EMP de la bodega y mostraron, sin posibilidad de negación, que la operación más ambiciosa que la Guardia Revolucionaria había intentado jamás contra una fuerza naval americana había fracasado en todos y cada uno de sus objetivos. 2 submarinos de la Guardia Revolucionaria
estacionaria en poder americano, el dispositivo EMP confiscado y en camino a instalaciones de análisis técnico, el Shahid Nasseri hundido tras el abandono del buque, los 3 lanzadores hutíes en Jaya destruidos, el Gravely tenía daños por vibración en 2 sistemas de radar por la maniobra evasiva extrema, ninguna baja, ningún impacto directo, pero la lección más importante de la operación Shahed de Daria no estaba en el resultado táctico, estaba en lo que el dispositivo de la bodega 3 reveló sobre las capacidades de desarrollo de armas iraníes cuando los ingenieros del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos lo desmontaron 3 semanas después. Era mejor de lo que nadie había calculado. 72% mejor, según el informe preliminar clasificado. Lo que Irán había conseguido construir sin que la inteligencia americana lo supiera hasta esta noche, significaba que la siguiente versión de ese dispositivo, si se le daba entre 18 y 24 meses de desarrollo adicional, podría alcanzar los 160 kilómetros de radio efectivo. 160 kilómetros es el radio de un grupo de ataque de portaaviones en configuración de combate estándar. La batalla del Mar Rojo había terminado. La Marina americana había ganado de forma decisiva, pero en las oficinas del Pentágono, donde se leen los informes que nunca aparecen en los titulares, nadie estaba celebrando, porque la pregunta que mantenía en vela a los almirantes no era qué había pasado esa noche, era qué pasaría la próxima vez, cuando ya no hubiera un Growler en el lugar preciso, cuando el Shahid Nasseri fuera el barco número 4 de una flotilla idéntica, cuando los Gadir fueran 10 en lugar de 2, cuando la distancia fuera 50 millas más al interior, cuando la cuenta atrás para la detonación manual fuera de 10 segundos en lugar de los 5 minutos que el mayor Karazi había necesitado para bajar a la bodega. El Mar Rojo había sido contenido esta noche, pero sus profundidades oscuras ya estaban siendo sembradas con las semillas de la próxima crisis. ¿Crees que la Marina americana puede mantener la superioridad en el Mar Rojo a largo plazo? ¿O Irán aprenderá lo suficiente de esta derrota para construir algo que no pueda ser interceptado? Deja tu análisis en los comentarios. Si este desglose táctico te ha revelado algo que no sabías sobre la guerra naval del siglo XXI, dale al like y suscríbete para no perderte el próximo archivo clasificado. El siguiente video analiza algo que se está desarrollando ahora mismo bajo las aguas del Estrecho de Hormuz, y te garantizamos que no te lo esperas. Hasta la próxima misión. Fin del guión.